el aula virtual, ¿sí? Que hasta las 9 va a estar disponible para que ustedes entren y den la asistencia de hoy, así que no se olviden. Bueno, somos poquitos todavía. Vamos a esperar un minutito, así se termina de sumar más gente antes de iniciar. Bien, se siguen sumando participantes, así que vamos a esperar un ratito. Bien, hoy vamos a continuar con lo que vinimos conversando la clase pasada, que eran las relaciones entre clases. Si ustedes recuerdan, la clase anterior lo que hicimos fue analizar distintos casos donde la relación entre clases era de agregación o composición. Si ustedes se acuerdan, la agregación o la composición era cuando una clase tenía como elementos, componentes o como parte de sus atributos a objetos de otra clase, ¿sí? Y que fuera una agregación o una composición dependía de la naturaleza de esa relación. Es decir, si esa relación era tal que el objeto el cual pertenecía a la clase compuesta, en este caso a la clase que lo contenía, la clase contenedora, era tal que no podía existir sin esa clase componedora, esa clase contenedora, perdón, en ese caso estábamos ante el proceso de composición, es decir, esa clase contenedora estaba compuesta de otra clase, ¿sí? Que solo existía mientras el objeto de esa clase contenedora existía, ¿sí? En el caso de que existiera una cierta independencia entre esos objetos, estábamos ante la agregación. Es decir, el objeto podía existir independientemente de la clase que lo contenía, ¿sí? Pero también podía formar parte de esa clase, ¿sí? Entonces ahí estábamos ante una relación de agregación. En este caso, para esta parte, lo que vamos a estudiar son las relaciones de herencia entre clases, que es otra relación que podemos tener entre las distintas clases. Y esta relación se basa en lo que se observa también en el mundo real y en el mundo físico, ¿sí? Donde muchos de los objetos cotidianos, o en este caso las especies, además de lo que son, ¿sí? Son parte de una gran familia, es decir, hay un conjunto de características que hacen que esos objetos puedan ser agrupados o puedan ser clasificados en categorías mayores, en categorías superiores, ¿sí? Y acá les trae el ejemplo de un parque de vehículos, donde tenemos distintos tipos de vehículos, utilitarias, camionetas, motos, autos familiares, autos de menor porte, no, como objeto particular, con sus características propias, tiene a su vez, ¿sí? Una categoría, ¿sí? Cada uno de ellos, la categoría de motos es una categoría en sí misma, donde tienen determinadas características que son comunes a todas las motos, ¿sí? Y después tendremos objetos particulares con características propias de algún modelo en particular, de acuerdo a la cilindrada, al color, a las características de ese vehículo, ¿sí? Y lo mismo sucede con las utilitarias y lo mismo sucede con las camionetas, pero además
todas ellas pertenecen a una categoría que en este caso sería vehículos, ¿sí? Es decir, hay una categoría superior que las engloba a todas ellas. Y lo mismo podríamos observar en el mundo de las especies, donde a partir de un ancestro uno puede ir ramificando las distintas especies que lo componen y las distintas subespecies, ¿sí? Donde tendrán características entre ellas que son comunes a todos ellos, por ejemplo, alimentarse, por ejemplo, aparearse, reproducirse, ¿sí? Y otras características que le van a ser propias como especies, donde por un lado, por ejemplo, tendremos vertebrados, ¿sí? Todos de la rama derecha tendrán en común que tienen una estructura ósea, ¿sí? A comparación de los de la izquierda, que tienen otro tipo de estructura que los sostiene. Y a su vez cada una de las ramas en particular tendrán características que las diferencian entre sí, por ejemplo, los mamíferos de las aves, ¿sí? Y dentro de los mamíferos, acá se ejemplifica un conejo, pero podríamos seguir añadiendo ramas a este árbol hasta llegar a objetos individuales con características que los hacen propios, ¿sí? Pero a medida que vamos, ¿sí? En este árbol y nos acercamos al tronco, vamos unificando algunas características que nos permiten, como dijimos, clasificarlos bajo unas ciertas características, ciertos atributos en común. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? También en la programación orientada a objetos vamos a poder crear una relación de herencia donde vamos a crear jerarquías de clases, ¿sí? Dentro de la cual una clase que va a ser una clase derivada, una clase hija, va a poder heredar atributos, es decir, va a poder heredar ciertas características y ciertas funcionalidades, es decir, estos métodos, a partir de una clase padre o madre. Así vamos a poder ir armando distintos árboles de jerarquías, desde clases más generales hasta clases más específicas, hasta llegar a una clase particular con características eh, que no permiten que podamos seguir generando estas ramas. Cada vez que tenemos esta relación de herencia, la clase que es hija, es la clase que va a heredar de esa clase superior, va a adquirir automáticamente todos estos atributos y métodos de la clase padre. Es decir, va a adquirir todas las características de esta clase padre, todas las funcionalidades de esta clase padre, que va a ser una especie de clase más general, ¿sí? Donde esa clase más general podrá tener distintas clases hijas, ¿sí? Que compartirán estos atributos y estos métodos. En este caso, del ejemplo que les daba acá de las especies, ¿sí? Por ejemplo, todas estas clases hijas, acá los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios, comparten como característica común, ¿sí? Que son todos vertebrados, ¿sí? Esa es una característica que heredan, en este caso, de una clase superior, que será vertebrados en este caso, y todos compartirán esa característica en común, aun cuando claramente son especies muy diferenciadas entre sí. En el caso de los vehículos, ¿sí? Van a tener en común, ¿sí? Que vamos a poder utilizarlos para desplazarnos, ¿sí? Van a tener en común que todos tienen que cumplir con ciertas reglas de tránsito, por ejemplo, si nos movemos en la ciudad, el respeto de los semáforos, el circular por determinadas vías, es decir, esas características y esas funcionalidades van a ser comunes a todos estos vehículos, aun cuando después cada uno tenga sus particularidades. Entonces, esas clases hijas van a heredar esas características comunes y esos métodos comunes de esta clase padre. Esto lo que nos va a permitir
es poder reutilizar códigos, ¿sí? Y poder redefinir o definir estas relaciones entre clases. La clase hija no solo va a heredar estas características y estas funcionalidades, sino que va a poder ampliar estas características y va a poder modificar el comportamiento de esta clase padre mediante la adición de nuevos atributos y métodos, ¿sí? Es decir, va a poder reescribir los métodos existentes. En el caso de las especies, por ejemplo, dijimos tienen en común que son todos vertebrados, pero después las aves, ¿sí? Esa clase de ave tendrá la característica en común de tener plumas contra los mamíferos, que a su vez podrán tener pelaje algunos, otros podrán tener otro tipo de piel, ¿sí? Es decir, van a añadir nuevas características a las ya existentes de su clase base, ¿sí? Y va a haber métodos que los van a sobreescribir, como por ejemplo, dijimos, una característica que tienen en común es alimentarse, ¿sí? Es decir, los mamíferos se alimentarán de una determinada manera, las aves se alimentarán de otra manera, cada una de esas clases tendrá, esas clases hijas, tendrá características particulares en el modo de alimentarse o en el modo, por ejemplo, de reproducirse, ¿sí? Las aves pondrán huevos para reproducirse, los mamíferos se reproducirán de otra manera. En ese caso, van a sobreescribir los métodos existentes, ¿sí? Para la clase madre o la clase base de la cual heredaron ciertas características. Entonces, la clase madre o clase padre, ¿sí? En una relación de herencia, también la podemos encontrar con el nombre de clase base o clase ancestro. Y a la clase que es hija, a la clase, es decir, que se deriva de esa clase base, también la podemos encontrar con el nombre de clase derivada o subclase. La clase base va a ser siempre un caso más general de un determinado objeto que estamos modelando, ¿sí? En el caso de los vehículos, ¿sí? La clase base será la clase vehículo, ¿sí? Y dijimos nos va a permitir, va a tener determinadas características y que, por ejemplo, va a tener ruedas, ¿sí? Esa es una característica que van a tener en común todos esos vehículos, y después la clase hija se va a especializar, ¿sí? Va a poder tener nuevos atributos y métodos, en este caso, por ejemplo, dependiendo si estamos ante un vehículo o ante una moto, entonces va a agregar nuevos atributos, como por ejemplo la carrocería, la cantidad de asientos, la forma de los asientos, el volante, ¿sí? Va a ser distinto, va a tener características propias uno con respecto a otro, ¿sí? Y lo mismo los métodos, ¿sí? Los métodos se diferenciarán en cada una de las clases más especializadas. Para mencionar algunos ejemplos, además de los que ya vimos, ¿sí? Habíamos visto una clase genérica que era vehículos, donde podíamos encontrar distintos tipos de vehículos. A su vez, cada uno de esos diferentes vehículos, ¿sí? El automóvil, la camioneta, el utilitario, la moto, el auto familiar, eran clases también más genéricas de un conjunto de otras clases particulares. Por ejemplo, la clase automóvil, en este caso ya nos circunscribimos a uno de esos dibujos de los vehículos, ¿sí? La clase automóvil va a ser la clase base, ¿sí? Y una clase derivada será la clase Peugeot 207. ¿Sí? Dentro de esta clase Peugeot 207 habrá distintos modelos o características de vehículos, ¿sí? Dependiendo si trae más o menos componentes, si es full o no es full, si es caja automática o con caja manual. Tendremos también una serie de particularidades que se van a añadir como características propias, en este caso del Peugeot, respecto de otro
vehículo de otra marca dentro de la clase más genérica, que en este caso es automóvil. ¿Sí? Otro ejemplo de herencia es la clase persona y la clase alumno. En este caso, la clase persona es la clase base, ¿sí? Y a partir de esa clase base podremos derivar otras clases particulares, como por ejemplo en este caso la clase alumno, y así podríamos derivar una clase docente, ¿sí? Si pensamos en un ambiente académico, podemos también derivar una clase, si pensamos en una escuela secundaria, una clase preceptor, ¿sí? Una clase maestranza, ¿sí? Dentro de una institución, a partir de una clase genérica persona en este caso. Si nos vamos al ámbito de la geometría, ¿sí? A partir de la clase base polígono, podríamos representar clases derivadas, en este caso la clase rectángulo, será una clase derivada de esa clase genérica polígono. Podríamos tener otros elementos geométricos derivados de esta clase. Y en el caso de las especies, ¿sí? Si nos vamos por una de estas ramas particulares y llegamos hasta el final, que teníamos un ave, ¿sí? A su vez, dijimos, podríamos seguir ampliando esa ramificación de ese árbol y tomar ave como la clase base, ¿sí? Y a partir de ahí derivar otras clases más particulares, como en este caso, por ejemplo, cóndor. ¿Sí? Podríamos derivar águila, podríamos derivar otras clases bases, otras clases derivadas a partir de la clase base ave. Es decir, que una clase sea base y otra derivada dependerá del problema, ¿sí? Que nosotros estamos abordando, de qué tan profundo o de qué tan amplio lo queremos hacer, es decir, desde dónde partimos como base, si necesitamos irnos, por ejemplo, en el primer ejemplo de la clase Peugeot, que es una clase especial de automóvil, si tenemos que irnos más atrás para modelar nuestro problema y tener que irnos a la clase vehículo para de ahí sacar, por ejemplo, automóvil, motocicleta, camioneta, y después derivar un caso especial como el Peugeot 207, o si, dependiendo las características de nuestro problema, podemos partir de una clase base no tan genérica, no tan general, y a partir de allí derivar los casos especiales. ¿Sí? En este caso, Peugeot 207 va a heredar todas las propiedades y métodos, ¿sí? De su clase madre automóvil, y si a su vez estuviera enmarcada en una clase más amplia de vehículos, heredaría también las propiedades y los métodos de esa clase base anterior. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer en nuestro problema si hay herencia entre las clases que identificamos? ¿Sí? Si hacemos el análisis del problema, identificamos determinadas clases, ¿cómo determinar si hay herencia? ¿Sí? Si cuando hacemos el análisis nos encontramos, por ejemplo, con dos clases genéricas A y B, y observamos, ¿sí? Que B es un caso especial de A, ¿sí? Que tiene una cierta particularidad que la diferencia de A, pero A es un caso genérico, ¿sí? Y B es un caso como particular con algunas características que lo hacen propio. En ese caso estamos ante una herencia, o podríamos plantear una herencia, ¿sí? Donde la clase A será nuestra clase madre, nuestra clase base de esa relación, y la clase B será la clase derivada o clase hija. ¿Sí? O, por el contrario, si dadas estas dos clases, observamos que A es el caso más general, ¿sí? De una determinada clase B. En ese caso también, nuevamente, la relación es tal que A es madre, ¿sí? De B en esa relación entre clases. Por ejemplo, ¿sí? Acá el ejemplo nos dice cómo definir nos pide la clase animal, ¿sí? Con un único atributo. Solamente tenemos un atributo que es el nombre y un único método que es comer. ¿Sí?
Y a partir de esa clase animal vamos a derivar una clase que es perro, ¿sí? Esa clase perro claramente es un caso particular, un caso especial de la clase animal, es decir, todos los perros son animales, ¿sí? Pero no todos los animales son perros, porque podemos tener gatos, podemos tener gallinas, caballos, vacas, ¿sí? Es decir, de animal podemos derivar otras clases, ¿sí?, de animales, pero perro será siempre un animal, ¿sí? Si lo vemos de esa manera, claramente hay una relación aquí donde animal es una categoría genérica en relación a perro. Es decir, perro es una categoría particular dentro de esa clase animal, ¿sí? Y a esta clase perro le vamos a agregar el atributo raza y un método ladrar, ¿sí? Y vamos a escribir un programa que instancie un objeto de tipo perro, es decir, genere el objeto en particular, ¿sí? Para lo cual vamos a tener que darle un nombre, ¿sí? Se llamará Max, este perro, y se va a hacer de raza labrador, y vamos a invocar a sus métodos, ¿sí? En este caso tenemos el método ladrar, que es propio y particular del perro, ¿sí? No todos los animales ladran, por lo tanto, ladrar es una particularidad que tienen los perros que no tienen otros animales, ¿sí? Y lo mismo la raza, si bien hay otros animales que podrían tener razas, ¿sí? Si estamos ante un animal, una tortuga, por ejemplo, no, el atributo raza no tendría ningún sentido. En todo caso, tendríamos que hablar de especies, ¿sí?, de tortugas, pero no de razas de tortugas. Entonces no podemos generalizar este atributo raza para la clase animal, ¿sí? En cambio, un nombre sí le podemos dar a nuestra tortuga, por ejemplo, y poder nombrarla y sí tener ese atributo genérico para nuestros animales. Entonces, lo que nos va a pedir este problema es que para los métodos, al invocarlos, es decir, cuando llamemos al método comer, cuando llamemos al método ladrar, el programa debe mostrar, ¿sí?, como salida el nombre del animal y decir cuál es la acción que está haciendo. Por ejemplo, si llamamos a comer, nos tiene que mostrar Max está comiendo. Si llamamos al método ladrar, Max está ladrando, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a implementar esto en Python? ¿Sí? Porque hasta ahora son las generalidades, vamos a ahora pasar a la particularidad del lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo vamos a implementar la herencia en Python? Antes que nada, vamos a armar nuestro diagrama, ¿sí?, que habíamos visto los mismos diagramas en UML, donde la forma de representar esta herencia, ¿sí?, es a través de una flecha, ¿sí?, donde la clase derivada, ¿sí?, apunta a nuestra clase base. Esta flecha en estos diagramas nos permite representar gráficamente el concepto de herencia. Es decir, que hay una herencia entre, en este caso, la clase base animal y la clase derivada perro. Nos indica qué perro deriva de esta clase base animal. Y vamos a colocar acá los atributos. El atributo que tenemos es el nombre y el método que tenemos en nuestra clase base es comer. Y de nuestra clase derivada agregamos el atributo raza y el método ladrar, ¿sí? Esta es la forma que tenemos de representar gráficamente esta herencia. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos agregación y composición, lo que nos aparecía acá era un rombo, un diamante, que estaba abierto o cerrado, es decir, sin color o con un color oscuro, dependiendo si la relación era de agregación, en cuyo caso teníamos el rombo en color blanco o el rombo vacío, y de composición si el rombo estaba oscuro, ¿sí? Entonces, con la flecha representamos herencia en este caso. Y en Python lo que vamos a hacer
en primer lugar, es definir nuestra clase base tal cual como solíamos ya hacerlo en las semanas anteriores, es decir, le vamos a dar el nombre a esta clase animal, ¿sí? Vamos a tener nuestro constructor, donde dijimos le vamos a dar un nombre a esta clase, es decir, su único atributo será el nombre, y lo vamos a asignar, vamos a crear este atributo de nombre, y el único método que tenía era comer, donde lo que iba a ser el problema en este caso era mostrar por pantalla el nombre del animal, es decir, cuando se invocara al método, iba a mostrar el nombre, que es el atributo que tiene esta clase, está comiendo, ¿sí? Entonces, cuando le creemos, vayamos a instanciar el objeto y le demos el nombre Max, tendrá que aparecer Max está comiendo. Y para indicar, ¿sí?, que tenemos ahora una relación de herencia, ¿sí?, vamos a crear nuestra clase perro, y fíjense que acá aparece la primer diferencia, ¿sí?, a como veníamos trabajando. Vamos a abrir un paréntesis, ¿sí?, y dentro de ese paréntesis vamos a indicar, ¿sí?, cuál es la clase de la cual deriva esta clase perro, ¿sí?, cuál es su clase base. En este caso, su clase base es animal, ¿sí?, y aquí lo vamos a indicar cuando hagamos la declaración de esta clase. Y a continuación vamos a tener nuestro constructor, ¿sí?, donde vamos a tener que pasar un nombre, ¿sí?, para nuestro animal y una raza para nuestro animal, ¿sí? Y dijimos de nuestro diagrama, acá si me permiten volver, que nuestra clase derivada perro va a heredar, además de tener su atributo raza y su método ladrar, va a heredar los atributos de la clase base. Es decir, va a tener además de la raza el atributo nombre y además del método ladrar el atributo comer, ¿sí?, porque los heredó de su clase base animal. Y por eso tenemos que pasarle tanto la raza como el nombre también, para poder completar los datos de los dos atributos que ahora tiene perro, ¿sí? Ya no solo tiene un atributo de raza, sino que además el que heredó de la clase base animal, y por eso al momento de construir, es decir, de llamar al constructor, de crear el objeto, de instanciarlo, tenemos que pasar los datos, es decir, indicar valores para estos dos atributos, ¿sí? Y la segunda diferencia que nos aparece acá, como veníamos trabajando, es la función incorporada super, ¿sí? Esta función incorporada super, ¿sí?, fíjense, es una función, acá aparecen los paréntesis, esto me está indicando que super es una función. Con el operador punto, ¿sí?, va a hacer referencia a los métodos de mi clase base. Es decir, super es una función que me permite a mí hacer referencia a la clase base que puse acá entre paréntesis, ¿sí? Y la referencia que voy a usar en este caso es llamar al constructor, ¿sí?, porque el atributo nombre es un atributo heredado de la clase animal, ¿sí? No es un atributo propio de la clase perro, sino que es el atributo que heredó, y por lo tanto, para poder agregar ese elemento, es decir, para poder instanciar el objeto y darle el valor de nombre, es necesario llamar al constructor, pero al constructor de la clase base en este caso. Es decir, este init que tenemos aquí, este método mágico, es el método de la clase base animal, ¿sí? Es este init que está acá, y por lo tanto le pasamos el nombre para poder instanciar este atributo de nombre, ¿sí?, haciendo referencia a esa clase a través de su. Y a su vez, dentro del constructor, ahora sí, y tal como hacíamos las semanas anteriores, hacemos referencia al atributo raza directamente con self, es decir, haciendo referencia al propio objeto y asignándole la raza que dijimos
que iba a tener este animal, ¿sí? Que era de raza labrador. Y además va a tener su método, ¿sí? Que era el método ladrar, en este caso, donde cuando se invoque al método tenía que mostrar el mensaje, así a través del print, Max está ladrando, ¿sí? O el nombre que tiene el animal está ladrando. Fíjense que ya puedo hacer referencia a nombre sin necesidad de hacer referencia a la clase base, es decir, nombre ya es un atributo del propio objeto de clase perro, ¿sí? Fíjense, accedo a través de self, ¿sí? Como accedo a cualquier atributo de este objeto, de esta clase perro, ¿sí? Accedo con el operador punto a la raza y una vez inicializado, ¿sí? Ese nombre, accedo como si fuera un atributo propio de esa clase. Entonces, resumiendo, para que una clase herede de otra, tenemos que indicar entre paréntesis cuál es la clase base, ¿sí? Y además, a partir de la función super, vamos a poder acceder a los métodos o también a los atributos de nuestra clase base, ¿sí? En este caso, para poder inicializarlos a través del constructor. Entonces, esas son las dos diferencias que tenemos, ¿sí? La de colocar entre paréntesis cuál es la clase base y la de utilizar super para, en este caso, inicializar nuestro atributo nombre, que después, dijimos, lo usamos directamente como un atributo más de nuestra clase derivada. Entonces, vamos a crear una instancia, ¿sí? Porque ahora definimos las clases, aún no tenemos objetos Perdón, derivados de profe. esas clases. Sí. Sí, una consulta. En el caso de los métodos, ¿el llamado a los métodos sería igual que los atributos? Sí, porque ahora ya lo vamos a ver en el ejemplo, Ah, ok. perro va a tener su propio método, pero además va a heredar el método comer, es decir, va a tener dos métodos ahora, que es ladrar y comer, como ahora también tiene dos atributos, que es el nombre y es la raza, ¿sí? Fíjense acá en el ejemplo, se ve claro, acá falta un guión bajo, no se alcanza a ver el guión bajo, ¿sí? Donde estamos creando la instancia mi perro, ¿sí? No puede haber espacios en los nombres, así que acá falta, no se ve el guión bajo. Yo creo el objeto mi perro de clase perro, y esa es la clase de la cual estoy instanciando un objeto, le paso el nombre que es Max y le paso, en este caso, la raza que es labrador, ¿sí? Si yo imprimo, o sea, muestro por pantalla cuál es el atributo del nombre, la salida será Max, ¿sí? Y cuando muestre el atributo de la raza, la salida es labrador, ¿sí? Pero nombre era el atributo heredado, ¿sí? Heredado de la clase base animal. Sin embargo, yo accedo a él a través del operador punto como si fuera un atributo propio de la clase, ¿sí? Porque de hecho lo es, porque lo heredó de su clase base, de su clase madre. Y lo mismo accedo a raza, ¿sí? Y acá está lo que me preguntaba, ¿sí? ¿Qué pasa con los métodos? Yo puedo acceder al método comer, ¿sí? Como si fuera un método propio de la clase o generado dentro de la clase, porque lo heredó de su clase base. Y lo que me va a mostrar es el nombre, Max en este caso está comiendo. Y también accedo al método ladrar. De la misma forma, fíjense, no hay diferencia en el acceso ni a los atributos ni a los métodos, ya sean que son propios como ladrar o ya sean métodos heredados como comer, ¿sí? La salida en este caso, Max está ladrando. Es decir, eso es lo que me permite a mí la herencia, es decir, poder añadir, mejor dicho, heredar los métodos y las funcionalidades de mi clase base, en este caso nombre y comer, y además en mi clase derivada, que es perro, poder agregar características, es decir, agregar atributos, pero también añadir funcionalidades propias de esa clase, ¿sí? O sea, amplía en este caso las funcionalidades, ¿sí? De la clase base. La clase base tiene como única funcionalidad comer,
amplía en este caso la clase derivada a ladrar, o sea que ya tiene el método heredado y el método propio, y lo mismo con los atributos. Tiene el atributo heredado y ahora un atributo propio característico de la clase perro. Entonces, en este paradigma que vimos de orientación a objetos, las clases las vamos a organizar, ¿sí?, usando herencia para evitar la redundancia de código y para hacerlo más fácil de mantener y para organizarlo también a este código, ¿sí? Porque podemos tener características en común, ¿sí? En este ejemplo que hicimos de la clase animal y la clase perro, fue muy simple, le agregamos simplemente un atributo de nombre y el atributo comer, pero podríamos agregarle más atributos y más métodos que sean propios de todo el mundo animal, y después de ahí derivar clases particulares con sus métodos y sus funcionalidades particulares. Entonces no tenemos que escribir este bloque de código en común, es decir, todas las características comunes a los animales y las características y las funcionalidades comunes la vamos a tener en una clase base, y después la particularidad de cada especie la tendremos en las clases derivadas. Y así podríamos tener una clase gato, una clase tortuga, una clase canario, ¿sí?, donde tendrán en la clase animal las características generales a todos, ¿sí?, y en las clases derivadas las particularidades de cada especie en este caso. Y de alguna manera reutilizamos código porque no tenemos que las características comunes escribirlas en cada una de las clases derivadas, es decir, en perro agregar el nombre, comer y otras características comunes, en gato agregar el nombre, comer y las características comunes, y así repetir ese código en todas las clases derivadas, sino que lo ponemos en una clase base y que las clases derivadas hereden estas características, ¿sí? Y lo escribimos una sola vez. Y las clases derivadas heredarán esas características, ¿sí? Por eso nos permite reutilizar el código, hacerlo más fácil de mantener, ¿sí? Esas subclases o clases derivadas van a heredar todas las variables, los atributos en este caso, los métodos de la clase de la cual derivan, ¿sí?, de la cual heredan, ¿sí? Profe, Y va a reducir, sí. perdón que interrumpa. Sí, Volviendo a la filmina anterior, en la parte donde nombramos super, la función, los atributos. En el sí. caso, acá, sí, super. Estamos inicializando, perdón, no me sale la palabra. Claro, Nombre, estamos eh, inicializando el nombre, ¿sí? ¿Por claro, qué tenemos que usar super? Porque el nombre que nosotros le pasamos, ¿sí? Fíjate que el constructor, sí, además de hacer referencias al propio objeto con self, ¿sí?, siempre self es la primera referencia, sí. pasamos un nombre y pasamos la raza. Pero el nombre no es un atributo de la clase perro, ¿sí?, sino que nombre es el atributo heredado, ¿sí? Por lo Ajá. tanto, para Bu- poder Perdón, hacer la construcción, ¿sí? perdón que interrumpa ahí. En el caso que tenga más atributos, los nombro entre paréntesis y ahí en Sí, la sintaxis lo sí, pongo nombre, qué sé yo, por ejemplo, no sé, coma, coma, Pepito, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero que sea un sí, atributo, digamos. A eso me sí. refiero. Si acá hubiera más de un atributo en la clase animal, por ejemplo, tuviera el Eh, nombre no sé, y, color no de sé, pelo, por patas, ejemplo. color, sí, Sí, color. color. Eh, Entonces tenés que en el constructor coma, acá color, pasar el ajá, nombre, el color, la raza, y cuando llamás al constructor de clase animal, sí. pasarle todas esas características, ¿sí? Ah, O perfecto. sea, Eso, esto que está acá coincide con la cantidad de atributos, de argumentos, de parámetros, perdón, que sí. tiene el constructor. Fíjate que el constructor espera nombre, si acá esperara otros elementos, tenés que pasarle todos los elementos que espera este constructor, Lo que me ¿sí? simplifica es Entonces, en la línea super, sería nombrar todos esos parámetros, digamos, ¿no? en realidad, super lo que hace es decir, el constructor de quién está llamando.
porque vos ya tenés un constructor, vos tenés un init acá. Sí, Ahora, para poder inicializar este atributo, que es el nombre, tenés que sí, llamar al constructor de la clase base, que es este init, ¿sí? La forma que vos tenés de hacer referencia a la clase base dentro de tu clase derivada es a través de super, ¿sí? perfecto. Super hace referencia a esta clase base para decirle tenés que llamar al constructor para darle un valor al atributo de nombre, Ujú. ¿sí? Bien, Porque ahí la me queda más clase claro. hija tiene sus propios atributos y sus propios métodos, hereda de la clase base, pero tiene sus propios atributos. Entonces, para poder inicializarlo a ese valor, ¿sí? Tiene que hacerlo, ¿sí? Internamente, porque acá recordad que estamos creando el objeto, y lo estamos creando por primera vez y dándole un nombre por primera vez, y por lo tanto eso lo hacemos en el constructor. Entonces la manera que tiene de inicializar esto a través de su constructor es llamándolo a ese constructor, y la forma de llamarlos es diciéndole a través de super, llama a tu constructor, ¿sí? Y dale el valor inicial a este atributo, ¿sí? Bárbaro, Después, perfecto, fíjate gracias. que al atributo lo usa directamente como propio, ¿sí? Punto nombre, punto raza, como uno más de los que posee, ¿sí? Y lo mismo los métodos. Pero en primer lugar tiene que instanciarlo, digamos, tiene que darle ese valor. Y esa es la forma que tiene de hacerlo, de llamar al método init. Claro, perfecto. Gracias, muy amable. De nada. Entonces, les decía, ¿por qué reducen la redundancia? Porque si varias clases tienen los mismos atributos, lo que les mencionaba, tienen características comunes, métodos y funcionalidades comunes, se puede plantear esta clase madre, esta clase base, con esos atributos comunes y evitamos repetir el código, ¿sí? En cada una de las clases derivadas, en cada una de las clases particulares. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En este caso, la clase persona, ¿sí? Dijimos, teníamos una clase persona y podíamos tener clases derivadas, una clase alumno, por ejemplo, una clase docente, una clase maestranza, ¿sí? Derivada de esta clase persona. Vamos a darle algunos atributos, ¿sí? En este caso, el nombre, la edad, el DNI. Fíjense, tenemos más de un atributo, hoy teníamos uno solo que era el nombre, agregamos edad, agregamos DNI y vamos a agregar un método, simplemente que es presentarse, ¿sí? Entonces, en este método presentarse, lo único que hacemos es mostrar por pantalla, mi nombre es, y colocamos el nombre que le hayamos dado al atributo nombre, y tengo tantos años, mostramos la edad que tiene en el atributo edad, ¿sí? Entonces, esta clase persona, como habitualmente hacíamos, tenía su constructor, donde al momento de crearla le dábamos los valores iniciales de un nombre, una edad, un DNI, inicializamos los valores de los atributos y después podíamos llamar al método presentar, ¿sí? Entonces, una vez creada la clase, podemos crear un objeto P, ¿sí? P en este caso es un objeto de tipo persona, al cual le asignamos el nombre Carlos, la edad 33 y un DNI acá 34.555.111, ¿sí? Cuando llamamos al método presentarse, es decir, a partir del objeto que creamos, que es P, llamamos al método, lo que va a sacar por pantalla es mi nombre es Carlos y tengo 33 años. Es decir, el mensaje que propusimos acá como parte del print, ¿sí? Hasta acá era lo que veníamos realizando ya en las semanas anteriores, al momento de crear una clase, generar una instancia y llamar algún método, en este caso el único método que posee esta clase. Ahora vamos a derivar, ¿sí?, de esa clase persona una clase alumno, que va a ser un caso especial de esta clase persona, y va a heredar sus atributos, como es un alumno, es una persona, ¿sí?, pero no todas las personas son alumnos, ¿sí? Entonces, este alumno es un caso especial y va a heredar los atributos de la clase persona, es decir, va a tener un DNI, va a tener un nombre y va a tener una edad, ¿sí?
pero además se va a especializar con nuevos atributos y nuevos métodos, ¿sí? Porque como alumno, por ejemplo, va a estar cursando una carrera. Esa es la particularidad que va a tener como atributo, ¿sí? esta clase alumno, ¿sí? Es decir, además de tener un nombre, una edad y un DNI, va a tener una carrera asociada, que es lo que lo hace en este caso que sea un alumno y no una persona genérica, ¿sí? La particularidad propia, el caso especial, digamos, es este, que tenga este atributo, que sea la carrera, va a ser que sea un caso especial de la clase persona, ¿sí? Entonces, cuando creamos la clase alumno, le indicamos, ¿sí?, entre paréntesis, cuál es la clase derivada en este caso, que es persona, y en el constructor, ¿sí?, le vamos a pasar el nombre, ¿sí?, además de la referencia al objeto, el nombre, la edad, el DNI y ahora la carrera, ¿sí? Y vamos a llamar al constructor de la clase base, ¿sí?, de la clase madre, que es persona, a través de super, de esta función super, llamamos al constructor. Y lo que me preguntaban hoy, ¿qué pasa si tengo más de un atributo en esa clase base? Le tengo que pasar los datos de todos los elementos, en este caso el atributo nombre, el atributo edad y el atributo DNI, que son los atributos heredados de la clase base, ¿sí? Son 3, entonces le paso los 3 datos que necesita para poder instanciar este objeto y para poder darle estos valores iniciales. Y la particularidad en este caso, el nuevo atributo que me aparece es la carrera, ¿sí? Lo agrego como lo hacía habitualmente, accediendo a través del operador punto a ese atributo y dándole el valor que le pasé al inicializar, en este caso, el objeto, ¿sí? Ahora, nuevamente, ¿sí?, tengo otro objeto P, o vuelvo a instanciar, es decir, instancio ahora a P, pero en lugar de hacerlo como una clase persona, la hago ahora como una clase alumno, es decir, con este caso especial, ¿sí? Le paso el nombre, Carlos 33 34 5551111 como el DNI, y además la carrera que está cursando, en este caso, este alumno, que es Ingeniería Informática, ¿sí? Y vamos a tener un método presentarse, ¿sí?, que yo podría decir estudiante de determinada carrera, ¿sí?, P carrera. Acá me falta definir este método presentarse, ¿sí? Y vamos a sacar el alumno P nombre, ¿sí? Es una instancia de la clase alumno, ¿sí? Pero fíjense que acá no lo hice con un método presentarse, ¿sí?, sino que uso el método presentarse, que es el método de la clase base, ¿sí? No tiene un método asociado acá que diga presentarse. Fíjense que la clase alumno termina acá. Tiene solamente como método el constructor. No tiene otros métodos, ¿sí? Y agrega simplemente este atributo. Con lo cual, cuando yo llamo al método presentarse, ¿sí?, lo que está haciendo es llamar al método de la clase base, ¿sí?, que es este método que está acá, que saca mi nombre es el nombre y tengo tantos años, entonces es la primer fila que se muestra como salida. Mi nombre es Carlos y tengo 33 años, lo mismo que mostraba hoy. Y muestro como particular estudiante de por fuera, si esto ya no es parte de ningún método, estudiante de Ingeniería Informática, printf, el alumno P nombre es una instancia de la clase alumno, que es lo que me aparece acá, ¿sí? El alumno Carlos es una instancia de la clase alumno, ¿sí? Yo podría tener esto en un método propio para presentar alumnos, es decir, así como presento personas, ¿sí?, con este método presentarse, podría tener un método propio específico para presentar al alumno, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante cómo resolvemos ese problema, ¿sí? Entonces se la dejo acá, porque hay una forma de resolver esto no teniendo lo que escribir aquí, sino que simplemente al momento de llamar a este método podría escribir toda esta salida
como parte del método presentar, ¿sí? Porque ahora solo utiliza la salida de la clase base, ¿sí? Tal y como se presenta cualquier objeto de tipo persona, ¿sí? Porque es lo que heredó. Esa es la forma de presentarse que heredó de su clase base, porque después no tiene ningún otro método la clase alumno. Así como derivamos una clase alumno, podríamos derivar otra clase específica o particular, digamos, de la clase persona, que es la clase profesor, ¿sí? Podría ser otra hija de la clase persona, que va también a tener las características comunes de la clase persona, va a tener un DNI, va a tener un nombre, va a tener una edad, pero va a tener atributos particulares y métodos que les van a ser propios, ¿sí? de esa clase profesor, donde, por ejemplo, como atributo particular podríamos tener el año de ingreso, ¿sí? El año de ingreso al lugar de trabajo, ¿sí? Y la materia que dicta, ¿sí? Ya no sería la carrera, el alumno que cursaba una carrera, acá es un docente que ingresó en un determinado año y dicta una determinada materia. Generamos ahora un objeto de clase profesor, le asignamos un nombre, Pedro, una edad, un DNI, que son las características comunes a la clase persona, y además le damos los datos, que son las particularidades o los atributos propios de esta clase particular, de esta clase derivada, es decir, es la particularidad que tiene que lo diferencia, ¿sí? de la clase base, ¿sí? Pero de la clase base necesita, ¿sí? los tres atributos en común, ¿sí? que le pasemos el dato de nombre, edad y DNI, ¿sí? Y la materia, además del año propio, le pasamos la materia programación, ¿sí? Cuando llamamos al método presentarse, nuevamente el método es el método heredado de la clase madre, es decir, de la clase base. Por lo tanto, la presentación que hace es la misma, ¿sí? que hace cualquier objeto de tipo persona, ¿sí? Mi nombre es Pedro y tengo tantos años, en este caso 45 años. Es decir, lo que cambia cada vez que se llama el método es el nombre particular que tiene ese atributo, perdón, la etiqueta, el string que tiene el atributo nombre, en este caso es Pedro, y el entero que tiene el atributo edad, en este caso 45, respecto de 20 o respecto de los otros ejemplos que habíamos visto antes. Pero después el mensaje que sale es siempre el mismo, ¿sí? Y si queremos en particular mostrar que es profesor de una determinada materia, bueno, lo mostramos acá con un print, profesor de la materia, su materia programación 1, y el profesor, cuyo nombre es una instancia de la clase profesor, ¿sí? Entonces el profesor Carlos es una instancia de la clase profesor, ¿sí? Pero fíjense que acá los métodos, nombre, que es el atributo, perdón, a los atributos como nombre, que es el heredado, o al atributo materia, que es propio de esta clase, se accede de la misma manera, ¿sí? Fíjense, no hay diferencias entre los atributos, aunque sean propios y aunque sean heredados, como en este caso. Se accede a través del operador punto a cada uno de ellos. Acá sería Q, ¿sí? Acá es Q, porque estamos haciendo referencia al objeto Q. Entonces, en esta relación de herencia, ¿sí? La función super lo que nos permite es invocar desde la clase derivada, desde nuestra clase hija, a un método de la clase ancestra o de nuestra clase madre, ¿sí? En el ejemplo de la clase profesor, a través de super, lo que hacíamos era invocar al constructor, y lo que teníamos que hacer para invocar al constructor de la clase base persona, en este caso, es hacerlo ya proponiendo un nombre, una edad y un DNI, que es lo que necesita el constructor de la clase base para poder inicializar un objeto, ¿sí? Necesitamos darle valores a estos tres atributos, ¿sí? Y después
le dará el nombre correspondiente a los atributos que le son propios de esta clase profesor en particular. Entonces, es posible, ¿sí?, que nosotros reimplementemos un método en una clase hija. Lo que yo les decía, esto de la presentación, que no sea una presentación genérica, sino que el método presentarse, ¿sí?, sea específico de cada clase en particular. Es decir, que el alumno se presente de una manera, que el profesor se presente de otra manera, pero que la persona tenga su presentación base, ¿sí? Y entonces podríamos replantear, ¿sí?, este método que ya existe en la clase base, ¿sí? Ya existe el método presentarse en este caso, ¿sí? Pero podemos redefinirlo, ese método, y llamar del mismo modo a un método presentarse dentro de la clase profesor, ¿sí?, pasarle la referencia al objeto, ¿sí?, llamar a el método de la clase base, es decir, yo quiero usar una salida propia, pero no quiero dejar de usar la salida anterior, es decir, quiero que siga esta línea, es decir, quiero que esta línea que está acá, mi nombre es Pedro y tengo 45 años, se sigue escribiendo tal cual como la escribí acá, mi nombre es Carlos y tengo 33, y tal cual la escribimos acá, ¿sí? En los 3 ejemplos, siempre la salida cuando llamábamos este método era esta, ¿sí? Mi nombre es el nombre y tengo tanta cantidad de años, ¿sí? En todos los casos, cada vez que llamábamos al método. Pero en el caso alumno yo quería decir algo más del alumno, ¿sí?, que estudiaba la carrera de Ingeniería Informática, y en el caso del docente quiero decir algo más. Quiero decir que es profesor de una determinada materia, ¿sí? Además de esta presentación, quiero añadir otra información sobre esta clase en particular. Entonces, una forma de hacer esto es redefiniendo este método, y como quiero mantener parte del método anterior, es decir, del método de la clase base, es decir, no quiero redefinirlo por completo, sino que quiero que se siga presentando con el nombre y con la edad, entonces, a través de super, ¿sí?, en esta función, llamo al método presentarse, ¿sí?, y además quiero que imprima soy profesor en la materia self-materia, ¿sí?, que es la particularidad de, en este caso, la clase profesor, ¿sí?, porque las personas, la clase base, la clase persona, no todos son profesores, entonces no todas se pueden presentar diciendo soy profesor en la materia tal. La clase derivada alumno, por ejemplo, no podría decir que es profesor en una materia, ¿sí? En todo caso, en esa clase tendría que presentarse como estoy estudiando tal carrera, ¿sí? Pero acá, en la clase profesor, además de dar el nombre y la edad, le queremos que se presente como profesor de una materia en particular, ¿sí? Por lo tanto, cuando generemos un objeto, el objeto será en este caso de tipo profesor, damos el nombre, la edad, un DNI, el año de ingreso y la materia a la cual pertenece. Y cuando llamemos al método presentarse, ¿cuál va a ser la salida? Fíjense, si vamos al método, primero va a llamar al método presentarse de la clase base, ¿sí? Entonces lo hacemos a través del método super, con lo cual va a decir soy Pedro y tengo 39 años. Y a continuación, que se ejecute este método de la clase base, vamos a añadir soy profesor en la materia, self.materia, que será en este caso programación 1. ¿Sí? Esa será la salida. Soy profesor de programación 1. Es decir, aprovechamos la presentación de la clase base y además extendemos sus características para que añada otra funcionalidad más, en este caso, que es mostrar algo más en esos objetos, y mostrar una particularidad que es la materia en cuestión que dicta este objeto profesor, ¿sí? Fíjense que cuando hay este tipo de reescritura de los métodos, siempre que hagamos referencia, porque acá
Fíjense que tenemos punto presentarse y se podría generar como una especie de ambigüedad, porque dijimos, a los atributos accede de la misma manera que si fueran propios. Fíjense acá, llamábamos, perdón, acá Q materia, Q sería Q punto nombre, y llamábamos al método Q presentarse, ¿sí? Y acá lo seguimos llamando de la misma manera porque se llaman igual. Ahora, ¿cómo resuelve en este caso Python? Llama siempre al método que es propio de la clase, ¿sí? De la cual generamos el objeto, en este caso es de tipo profesor, ¿sí? Y si existe este método presentarse, va a ejecutar ese método presentarse, ¿sí? No va a ejecutar el de la clase base, el de la clase madre, sino que va a ejecutar siempre el método propio, ¿sí? Pero a su vez podemos hacer referencia dentro de ese método al método de la clase base, ¿sí? A través de la función super. Entonces, cuando invocamos este método, ¿sí? La salida, en este caso tenemos el profesor Pedro, le pasamos la información, docente de Ingeniería de Software 1, ¿sí? Al momento de presentarse, la salida, la primer fila, mi nombre es Pedro y tengo 39 años, corresponde a la llamada del método presentarse a través de super, es decir, al método de la clase base, ¿sí? Entonces esa es la primera línea. Y la segunda línea, soy profesor de la materia Ing de software, ingeniería de software, corresponde a este print que tenemos aquí del método de la clase hija. Bien, antes de avanzar, ¿sí? Vamos a hacer un recreo, pues ya llevamos más de una hora. Son 19:02, así que a las 19:12, 10 minutos, y así de paso van pensando algunas preguntas. Si quieren, pueden hacer algunas preguntas cuando volvamos antes de seguir avanzando. Perfecto, gracias. ¿No? Nos vemos en 10 minutitos.